Vamos a hablar de la insuficiencia renal, doctor. Vamos a hablar... Acá tenemos nuestros riñoncitos y demás. ¿Cuándo un riñón o el aparato urinario ingresa en insuficiencia renal? Bueno, tienen que pasar muchas cosas. Nuestros órganos son muy nobles, muy fieles y aguantan muchos maltratos de parte nuestra, ¿sí? Así que pasan muchas cosas antes de que un órgano entre en insuficiencia. Primero vamos a ubicarlos anatómicamente a los riñones, porque hay personas que me dicen, doctor, estoy con problemas renales y se tocan acá cerca de la cola o en la zona sacra, ¿sí? Y los riñones están realmente en una zona que se llama retroperitoneo, detrás de los órganos digestivos, debajo y algunos a veces tocando las costillas, ¿sí? Por debajo de la 11ª o 12ª costillas, ¿sí? Entonces, cuando duelen los riñones es la zona más alta la que duele, es entre los pulmones, casi por debajo de los pulmones. Claro. Tanto que a veces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre neumonías y enfermedades o problemas renales. Ahí están los pulmones y acá está el riñón, mira. Claro, prácticamente en contacto están separados por un músculo que separa la cavidad abdominal del tórax, que es el diafragma. Claro, por eso relaja tanto la respiración del diafragma. Me hago el médico, ¿viste? Acá está el diafragma, doctor. Acá está el diafragma en que foniatría, separa. todo eso, claro. Exactamente. ¿Lo estudias por qué? Porque el diafragma, con los músculos intercostales y abdominales, te dan el tono de la voz, te dan la fuerza. Claro, la fuerza. Es la respiración en los cantantes que tienen que tener técnicas de respiración para poder desarrollar una buena técnica y no perjudicar. Recién la productora, su voz. hacemos un paréntesis, me decía, Mónica, pensaba que te ibas a ahogar al aire porque estoy un poco mal de la garganta. Y le digo, nunca. Porque si vos haces la respiración diafragmática abdominal, respirás con tu diafragma, no te ahogás. No te ahogás, por eso nunca me ahogué al aire. Te puede picar la garganta y puedes hablar perfectamente cuando las cuerdas vocales son simplemente el pasaje del aire. Pero nos estamos yendo un poquito. Estamos yendo porque acá está el diafragma, acá están los riñones. Porque sabemos del diafragma, bien. Bueno, hay que cuidar nuestros riñones, ¿sí? Nosotros podemos tener una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. La aguda es cuando se produce en forma súbita y que no tiene una evolución de más de 3 semanas. Y puede ser prerrenal, y esto ocurre, por ejemplo, en deshidrataciones muy graves, en hemorragias donde no les llega una cantidad suficiente de sangre al riñón, entonces sus células sufren, algunas mueren y queda insuficiente el riñón. O puede ser posrenal cuando hay alguna obstrucción de las vías urinarias y no deja que la orina fluya, entonces el riñón se dilata, sufre, y también hay células que mueren. ¿Sí? La aguda se puede revertir. La insuficiencia renal aguda, con el tratamiento implementado a tiempo, con los cuidados necesarios, la podemos revertir y tener una función renal normal, y si no es normal, una insuficiencia tan leve que nos permita realizar una vida prácticamente normal. Por supuesto, tomando conciencia de cuáles son los cuidados que debe tener el paciente. Porque a veces es muy sencillo, y esto siempre le transmitimos a nuestra gente, el tomar una medicación es sencillo, tomar una pastilla, ¿sí? Pero el cuidarse en general, el cuidarse en las comidas, el comer con poca sal, hacer actividad física. El hacer actividad física, el dejar de fumar. El dejar de fumar es algo realmente difícil para las personas, para todos los fumancheros que hay acá. Los fumadores, digo, fumancheros en el buen sentido, ¿no? Bueno, para el fumador crónico, no es que no quiere, no puede. Ahora, esta persona sería importante que tome conciencia de que no puede y pida ayuda, porque hay tratamientos para dejar de fumar. Entonces, dejar de fumar, el alcoholismo y el sedentarismo, la falta de actividad física, son cuestiones que alteran muchísimo la función de los riñones. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos una insuficiencia renal crónica, va a depender el grado de gravedad que tenga. Pero la cosa cambia, porque generalmente son irreversibles, ¿sí? Entonces, podemos tener un grado mediano de insuficiencia renal y con cuidados un poquito más extremos, poder vivir sin necesidad de llegar a un tratamiento dialítico, de diálisis, o a un trasplante renal. Cuando ya el paciente no puede filtrar nada a su riñón no lo libera de las toxinas, porque eso no hablamos mucho de qué es la función del riñón. El riñón cumple muchísimas funciones, ¿sí? No es solamente un filtro como estamos acostumbrados a escuchar.
nos regula la presión arterial, nos regula el pH sanguíneo, nos libera de toxinas, regula el metabolismo de las proteínas, nos libera de la medicación que tomamos, se metabolizan y se eliminan por el riñón. Entonces, cuidar todas estas cosas, conservar para poder tener una calidad de vida buena. Un paciente que entró en un tratamiento de diálisis, su calidad de vida se ve muy deteriorada. ¿Por qué? Porque son 3 veces a la semana generalmente que su sangre debe ser filtrada, debe salir de su cuerpo, pasar por un riñón artificial, que es eso, la máquina de diálisis es un riñón artificial, y cumplir la función de nuestro riñón. Claro. Entonces, un paciente que desea viajar, que desea ausentarse de un lugar por una semana, por determinada cantidad de días, las cosas se van complicando. Lo que tenemos que hacer es no llegar a estos puntos. Claro. Principalmente la diabetes y la hipertensión arterial van dañando el riñón de forma muy silenciosa, muy tramposa. Lo van deteriorando poco a poco. Pero de forma tan silenciosa que nadie se da cuenta. Claro. ¿Sí? Entonces, el médico, si acude al médico, el médico le va a pedir análisis. Es fácil, relativamente fácil, controlar la función del riñón, porque en su metabolismo libera la creatinina. Claro. ¿Sí? Entonces, si nosotros medimos creatinina en sangre, podemos claramente tener un panorama de cómo está funcionando el riñón. ¿Ah? Entonces, y también con ecografías para Sí. ver la funcionalidad, si hay arenillas, exactamente. si hay cálculos. Las ecografías, las tomografías nos dan imágenes, o sea, nos orientan desde el punto de vista anatómico. Bien. Y cuando un riñón es importante, porque un riñón pequeñito es un riñón que ya está insuficiente. Doctor, dicen que no hay que correr en lugares duros, como por ejemplo una vereda, porque dice que también daña los riñones. Mucha gente hace cinta y hace sobrecinta permanentemente y eso golpearía los riñones. ¿Es real? ¿No es real? No. Generalmente sufren más las rodillas que los riñones, ¿sí? Supuestamente las zapatillas van a acolchonar un poquito o amortiguar el tema de los impactos, ¿sí? Por supuesto es lindo correr sobre el césped, en la tierra. Totalmente, mucho mejor. Pero no hay descripción de que se produzca un traumatismo o microtraumatismos por este tipo de actividad. Perfecto. Al contrario, lo que produce daño es el no hacer nada. Claro, el estar todo el día el no hacer deporte, en modo foca, claro. Exactamente, Sí. eso sí altera la función del riñón. Perfecto. ¿Sí? El no tomar líquido, ¿sí? Nos hidratemos, siempre estamos hablando de hidratarnos, de consumir líquido, sobre todo las personas que hacen deporte, antes, durante y después de la actividad deportiva, deben tener una buena hidratación. Alimentos que hacen daño al riñón, por ejemplo, infusiones, mucho café, mucha bebida cola. Bueno, las Coca-Cola, perdón, no vamos a dar... Cobrale a él. Cobrale a él. Las bebidas cola generan arenillas y pueden generar piedras en los riñones. Por eso no recomendamos que sea la bebida habitual, ¿sí? Tomar, por supuesto, de vez en cuando una bebida cola no pasa nada. Claro. Hay que tomar agua, hay que tomar... Pero si todos los días le aplicás a la bebida cola o cualquier Hay algunos gaseosa... pacientes que me dicen, doctor, yo no puedo tomar agua, no me gusta el agua. Bueno, tratemos de poner un chorrito de limón, tratemos de ponerle algo que le dé sabor, Claro. pero tratemos de ingerir agua, ¿sí? Es importante. A veces tal vez el agua tiene mucho cloro y estas cosas también alteran el sabor, podemos filtrarla, ver la forma de solucionar. Dejarla reposar y ver. El tema Claro. sí. Tenemos consulta también, ¿para cuándo un cálculo pasa por el uréter? ¿Qué sucede allí, doctor, cuando empieza a desprender los cálculos? Es muy buena la pregunta. Sí, sí. Cuando un cálculo los uréteres son los conductos por donde se elimina la orina desde el riñón. Cuando hay un cálculo que obstruye, el riñón empieza a fallar. Ya desde ese mismo momento entra en una insuficiencia renal. ¿Qué pasa? Tenemos 2 riñones. Si ocurre la mala suerte de que 2 cálculos se introduzcan en los uréteres, el paciente deja de orinar. Estamos en el horno. Y entra en una insuficiencia renal aguda. Ahora, ese riñón que está obstruido ya empezó a deteriorarse. Cuando el paciente acude a la consulta y se soluciona este problema rápidamente, no pasa nada, sí se recupera. Ahora, el problema es cuando el paciente deja pasar el tiempo, deja pasar, Claro. de pronto no le duele. ¿Y por qué no le duele? Porque ya la función renal está tan alterada que prácticamente no produce orina. Y después aparece el paciente con un órgano que ya no es riñón, porque es una bolsa que no produce orina y que hay que extirparla. Es una bolsa de pus a veces
o de orina que está ahí estática. Perfecto. ¿Sí? Entonces es muy importante que los cálculos, ya sean en el urétero, en cualquier parte de la vía urinaria, sean tratados rápidamente. La recomendación, tomar mucho líquido, como escucharon, agua en lo posible, sí tenerlos permitidos de una gaseosa. Sí, por supuesto, estamos viviendo. Claro, y la actividad física que es tan fundamental. La actividad física es fundamental, y a los diabéticos control de la glucemia, de la hipertensión, tomar la medicación como tiene que ser y cuidarse para vivir mejor. Es lo que siempre decimos acá en Venga la Tarde.